Amén. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres, desde Cunduacán, Tabasco, de la iglesia Ministerio Viva la Familia, y que está bajo la cobertura del apóstol Sergio Enríquez y de Ministerios de Benecer, Guatemala, zona 5. Damos gracias al Señor por su misericordia. Gracias al Señor por la vida de la hermana Olga Lidia, mi esposa, y la hermana Sayan Yamilet en esta noche. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, Señor. Te bendecimos, Padre eterno. Te damos toda la gloria, Señor Jesucristo, Espíritu Santo. Gracias por estar en este lugar. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu infinita bondad. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Amén. Bien, mis hermanos, mientras nos arreglan acá el micrófono, queremos pues hablar acerca de este tema, el tema de los que permanecen. Es un tema que ya hemos tocado anteriormente, pero que es importante que nosotros, hermanos, permanezcamos. Y la palabra permanecer, ahorita con la ayuda del Señor, pero la hermana también nos va a ayudar ahí, la hermana Sayan Yamilet, ¿verdad? Un poquito para arriba. Vamos a ver qué significa permanecer, ¿verdad? Y para ello, hermanos, yo quiero que busquemos tal vez algunos sinónimos de permanecer. ¿Qué significa? Para mí, la palabra permanecer tiene que ver con mantenerse en un lugar. Permanecer tiene que ver con fidelidad, tiene que ver con permanencia, ¿verdad? Y que es algo, hermanos, que una característica de personas que son responsables. Amén. Ok. ¿Qué significa ahí? Todavía no. Ok, bueno, entonces, hermanos, una persona que tiene ese atributo, digamos así, hermanos, de permanecer, es una persona confiable, una persona que no solamente respeta a los demás, sino que se respeta a sí mismo. A ver, veamos qué nos dice la palabra permanecer. Mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Ok, entonces, hermanos, tenemos que mantenernos. Eso significa, ¿verdad? Ayúdame con un poquito de volumen, hija. Vamos entonces a 2 de Samuel capítulo 7, verso 29, y veamos la importancia, hermanos, de pedirle a Dios, de rogarle al Señor que nos dé la bendición de permanecer, porque permanecer, hermanos, es una gran bendición, y yo creo que tiene que ver con la gracia de Dios. Nadie podría permanecer o mantenerse si no tiene la gracia del Señor o la bendición de parte del Señor. Mire 2 de Samuel 7, 29, como nos dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces, la bendición de Dios, hermanos, es la que nos hace permanecer. Por ello tenemos que pedir al Señor, pero específicamente: Señor, dale a mi hogar, a mi casa, a mi familia, la bendición de la permanencia perpetua, la permanencia eterna. Primero, ¿verdad?, que aquí en la tierra podamos mantenernos como una familia unida, un matrimonio permanente, ¿verdad?, ya que vivimos en un tiempo en el que se da mucho, hermanos, el divorcio, la separación, se da pues en la familia la desintegración. Muchos matrimonios, muchos hogares, padres e hijos se han separado,
se han separado, la familia ha sido de alguna manera dañada en los últimos tiempos. Entonces necesitamos pedir al Señor que bendiga nuestra casa, nuestra familia, nuestro hogar, para que permanezca perpetuamente. Un hogar no puede permanecer si el Señor no está en él. El Salmo 127, verso 1 nos dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, si Dios no bendice la casa, en vano todo el esfuerzo por querer permanecer, hermanos, en un hogar, porque no se caiga la casa. Hay mujeres que hacen malabares por tal de que su matrimonio no se destruya, y el hombre hace todo lo posible por acabarlo. Entonces, aquel texto que dice que la mujer sabia edifica, mas la mujer necia con sus manos la derriba, está hablando no en un sentido literal, sino en un sentido espiritual, hermano. Es decir, que hay una entidad maligna que se llama necedad, y que ataca no solamente a mujeres, sino también a hombres, porque hay mujeres necias, ciertamente, pero también hay hombres necios que en algún momento hemos hecho cosas que ponen en riesgo nuestro hogar. Entonces, mis amados hermanos, pidámosle al Señor que bendiga nuestro hogar, pero no solamente nuestro hogar. Fíjese, a los hermanos que escuchan esta palabra y que son de ministerios Viva la Familia, yo le he pedido a Dios, y es mi deseo, que después de mí o juntamente conmigo se levanten ministros en la iglesia que le den continuidad a la visión, no a la visión de José Manuel, sino a la visión de Jesucristo, al ministerio del Evangelio, ¿verdad? A compartir la palabra del Señor, hermanos. Por eso pues, y yo creo que esta oración aplica no solamente a la familia, sino que también aplica a la familia espiritual, a la iglesia. ¿Cuántas iglesias, hermanos, han desaparecido? ¿Cuántas obras que empezaron hoy ya no existen? Tal vez, no me atrevo yo a decir por qué razón, pero tal vez se confió solamente en el hombre, y cuando murió el pastor se acabó la visión. Tal vez se centró la atención hermanos, en cantos, no sé, en muchas otras cosas, menos en la doctrina bíblica, en la palabra. No se desarrollaron discípulos, sino que la gente vivía de la emoción. Invitaban un grupo musical, invitaban un cantante, invitaban predicadores, ¿verdad? Y mantenían como un tipo de ministración romana, que es lo que hacía Herodes y los Césares, que le daban circo, maroma y teatro al pueblo. Entonces, hermanos, nosotros no podemos permanecer sin la bendición de Dios. Entonces yo creo que la gracia de Dios es la que viene a perpetuarnos, ¿sí? Y no a nosotros, sino la palabra del Señor. Entonces, hermanos, es importante. Mire, hay otro verso parecido a en Primera de Crónicas 17:27, y dice: y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti. Mire qué interesante, hermanos, que aquí la palabra del Señor, el salmista o el rey David, el dulce cantor de Israel, le dice a Dios: has querido bendecir la casa de tu siervo. Entonces, hermanos, es importante que nosotros nos aseguremos que el Señor quiera bendecirnos. Y yo estoy seguro que Él quiere bendecir nuestra familia, tanto sanguínea, biológica, como nuestra familia espiritual, hermano, para que permanezca, dice, perpetuamente delante del Señor.
para que no se aparte del Señor, para que después de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos, hermanos, permanezcan delante del Señor, busquen del Señor, porque es lamentable, hermanos, yo conozco familias de ministros que ellos ya fallecieron, pero sus hijos no siguieron sus pasos, porque les enseñaron religión, les enseñaron normas, perdón hermano, les enseñaron legalidad, pero no les enseñaron a relacionarse perpetuamente con el Señor, a permanecer en el Señor. Entonces, hermanos, perdón. Y dice luego, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Así que yo en esta hora, hermanos, bendigo su familia, bendigo su matrimonio, bendigo a sus hijos, bendigo su descendencia, bendigo la iglesia de Ministerio Viva la Familia aquí en Cunduacán, bendigo la iglesia allá en Monte de Dios en Libertad, bendigo a los hermanos de Puebla, bendigo a los hermanos de Comalcalco, bendigo a los hermanos de todo el mundo en el nombre del Señor, para que permanezcan, hermanos, y sea perpetuamente bendecida la casa del Señor, pero también la casa, nuestra casa, hermanos, nuestra familia. Amén. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 24, dice: permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel, y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti. Entonces, hermanos, cuando la familia biológica y la familia espiritual permanece, el nombre del Señor es engrandecido. Amén. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre, no el nombre de José Manuel, no el nombre, ¿verdad?, del jefe de la familia, no el nombre del pastor, sino el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos. Amén. Porque de esa manera, hermanos, traemos honra, traemos gloria a nuestro Dios. Así que dele gloria al Señor, hermano. Permanezcamos. Seamos de los que permanecen. Nehemías capítulo 4, verso 22, dice: también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Miren lo que el Señor, hermanos, nos permite rescatar o ver en este versículo. Dijo Nehemías: cada uno con su criado, con su siervo, permanezca dentro de Jerusalén. Jerusalén, hermanos, es figura de la familia, sí. Así que hay que permanecer en la familia. No se separe de su familia, no se aleje de los suyos. Pero Jerusalén también, de una manera espiritual, hermanos, representa la iglesia. Así que no se aleje de la iglesia, permanezca dentro de la iglesia. No deje que el enemigo le arrastre, no deje que el enemigo, hermanos, le lleve a no congregarse. El Señor dice: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Amado hermano, amada hermana, el salmista David decía: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo. Pero también decía: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a las puertas de la casa de mi Dios que morar
o vivir o habitar en moradas de maldad. Hermano, ¿qué mejor lugar que estar en la casa del Señor? Hay gente que cree en Dios, pero no permanece en la casa de Dios. Hay gente, hermanos, que dice amar a Dios, pero no está en la casa del Señor. Y debemos permanecer en la casa del Señor. Bienaventurados los que habitan en la casa de Jehová, perpetuamente te alabarán, dice la Biblia. Entonces, los que permanecen en la casa del Señor, hermanos, dice que de noche deben servir de centinelas. Eso está tremendo, porque cada hermano, cada hermana que permanece en la iglesia debe estar vigilante, debe estar orando por su pastor, por los hermanos de la iglesia, debe servir de centinela. Anote, hermanos, en una libreta los nombres de los hermanos, esté orando por ellos, sea un centinela en oración. Señor, guarda a los pastores. Señor, guarda a la familia del ministro. Señor, guarda a sus hijos. Señor, bendice la vida de mi hermano fulano de tal. Cúbrelo con tu poder, guárdalo, envía ángeles con ellos. Hermanos, debemos servir de centinelas. La Biblia dice que había una mujer, una anciana, en el templo, en los días de Jesús, cuando nació, que dice la Biblia, hermanos, que servía de día y de noche porque era una viuda. Pero ¿de qué manera servía? Orando. ¿Cómo se llamaba? Ana. Servía de día y de noche en oración, orando. Entonces, cuando usted ora, hermanos, usted está sirviéndole al Señor. Usted está, hermanos, haciendo un servicio para la iglesia. Puede ser que el pastor no le ve que usted pasa al frente para dirigir la alabanza, la adoración, para ministrar la ofrenda, pero usted en su casa por las noches está orando y está clamando por la iglesia. Así que ese es un servicio. Permanezca en la oración, hermano. Pero luego dice, y de día en la obra. De día evangelice, de día hable la palabra, de día exhorte a algún hermano a seguir adelante, de día véngase al templo, hermanos, véngase a la iglesia. Ahorita ya tenemos por lo menos 3 servicios en la semana. El domingo a las 10 de la mañana el servicio general. Los miércoles tenemos discipulados. El discipulado es importantísimo, es básico, es, hermanos, lo que nos va a mantener firmes, lo que nos va a ayudar a permanecer. Entonces, y los viernes vamos a tener servicios por las casas. En este caso, este viernes nos toca ir con los hermanos de Libertad. Entonces, mis hermanos, pasemos a otro texto, Job capítulo 29, verso 19. Mire cómo dice esta palabra, hermanos. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Hermano, dice, y en mis ramas permanecía el rocío. ¿A qué se refiere esta palabra, mis hermanos? Porque la Biblia dice en el Salmo 1 que el árbol que está plantado junto a aguas de corrientes de agua, ¿qué dice? Permanece. Da fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. ¿Sí? De manera, hermanos, pero ¿cómo es eso? La raíz de los árboles que están junto a las aguas están abiertas, están absorbiendo el agua, hermano. Fíjense qué tremendo. Entonces, usted como yo necesitamos mantener abierta la raíz, absorbiendo el agua, la palabra de Dios que se le predica a diario, hermano. Por eso yo le he pedido a los hermanos de la iglesia, al hermano Ángel, al hermano Alexi, al hermano Marco, que me ayuden en la administración, ¿verdad? Y cuando no predican
hermano, ese día no hay agua y las raíces se cierran y no deben cerrarse. La raíz de nosotros, hermanos, debe estar absorbiendo el agua, debe estar alimentándose con las aguas que pasan, ¿verdad?, en el río de Dios. Por eso dice, mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Es decir, está atenta, alerta. Amén. Debemos, hermanos, abrir nuestro corazón para que la palabra del Señor penetre en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo también. Porque la palabra del Señor, hermanos, es agua. Nos refresca. No deje de alimentarse con la palabra. Porque, hermanos, porque ahí es donde vamos a agarrar. Para permanecer necesitamos raíces fuertes. Un árbol que no está, hermanos, que no tiene raíces profundas, cualquier viento lo va a tumbar. Sí, mi raíz estaba abierta junto a las aguas. Abra su corazón, sus raíces, y llénese de la palabra. Pero mire qué más dice. Y en mis ramas permanecía el rocío. El rocío, usted sabe que cae del cielo, que también es esa palabra, hermanos, que nos va cayendo, ¿verdad?, en las mañanas, en el día, y cae en nuestras ramas. ¿Para qué, hermanos? Para mantener nuestro verdor, para mantenernos vivos. El rocío es esa palabra que va cayendo, hermanos, suavemente a nosotros, que vamos en el camino y el Señor nos habla por medio de su palabra. Escuchamos un mensaje por medio del Facebook, leemos la Biblia, hermanos, estudiamos la Biblia, perdón, y ese es un rocío que cae diariamente a nosotros. Y eso hace que nuestras ramas permanezcan. Y no solamente que permanezcan, sino que demos fruto, hermano. Amén, hermano. Así que en el nombre de Jesús, abre tus raíces. Deja que el rocío caiga en tus ramas, hermanos, y que permanezcas en el nombre del Señor. Salmo 125, verso 1, dice: los que confían en Jehová. Mire, la confianza, la fe en el Señor, hermano. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Eso de qué nos está hablando, hermanos? De que los que permanecen son aquellos que tienen su confianza completamente en el Señor. Yo entiendo que debemos ir al doctor, entiendo que debemos, hermanos, pero hay gente que ya depende del medicamento. Hay gente que depende de las hierbas, depende de cosas, hermanos, y ya no depende de Dios. Y lo he estado diciendo y diciendo y diciendo, y a veces hasta a uno lo quieren meter en ese tipo de cosas, pero la verdad, hermanos, es que debemos confiar en el Señor. De lo contrario, no vamos a permanecer. Me llama la atención, hermanos, que hace, no sé, hace unos días, cuando estuvo mi hijo aquí, fuimos a un museo del Parque La Venta. Y en lo que andábamos había un árbol. ¿Te acuerdas ya? Había un árbol alto, pero seco. Ahí estaba. Ese árbol ha permanecido ahí, pero está seco. Se secó. No tiene ramas, no tiene hojas, no tiene follaje, no tiene, hermano, raíces, me imagino, pero está seco. Porque hay gente, hermanos, que aparenta que confía en Dios, permanece, sigue en la iglesia, pero no tiene su fe en el Señor, no tiene su confianza en el Señor, sino tiene su confianza en los hombres. Y nosotros lo que tenemos que hacer es confiar en Jehová.
Porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, el monte de Dios, que no se mueve. Vienen luchas, pruebas, tribulaciones, momentos de dificultad y no se mueven. Permanecen para siempre. Ellos saben en quién han confiado, hermanos. Puede ser que alguien diga, eso es religiosidad, eso es fanatismo, eso ya no es de Dios, pero déjeme decirle, hermanos, que es importante confiar en el Señor para permanecer, Proverbios capítulo 2, verso 21. Porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Hermanos, nosotros somos seres imperfectos. Eso es correcto. Sin embargo, el Señor dice que Él nos va a llevar, hermanos, de poder en poder, de gloria en gloria, que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, el Señor nos quiere perfeccionar. Dejemos que el Señor vaya perfeccionando nuestra vida. Mire, le voy a poner un ejemplo y yo espero que usted lo capte. Cuando venimos al Señor, cuando yo vine al Señor o volví al Señor, yo andaba mal. Andaba muy mal, muy mal. Y no me enorgullezco de eso. Me da vergüenza decirlo. Pero yo dije, bueno, tengo que ir cambiando. Y así como me metí en este problema, tengo que ir saliendo poco a poco. Y poco a poco fui sacando, ¿verdad? Un pie, otro pie, luego las manos, luego la cabeza. Y así poco a poco me fui saliendo. Hasta que por fin el Señor me apartó de aquello que me estaba dañando y que estaba afectando mi hogar. Una persona puede ser, hermanos, que llegue a una iglesia. Fíjese lo que le voy a decir. Puede ser que el Señor te aceptó así como veniste. Pongamos el ejemplo del hijo pródigo, hermano. El hijo pródigo, ¿cómo vino? Vino sin dinero, vino sucio, harapiento, despeinado. Pero cuando el padre lo vio, lo abrazó y lo besó y lo recibió e hizo fiesta. Amén, gloria al Señor. Pero el hijo pródigo no siguió así de sucio. El hijo pródigo, dice la Biblia, que el papá le dijo a los criados, bañadlo, límpienlo, pónganle vestido nuevo, vestido limpio, pónganle un calzado, sandalias, pónganle anillo. Yo creo que hasta lo perfumaron, ¿verdad? Y maten el becerro gordo. No se quedó así. ¿Me entienden? Entonces hay hermanos o hermanas que pueden pensar, el Señor así me aceptó, así como vengo. Sí, mi hermana, sí, hermano, pero tienes que arreglar tu vida. Aquellos detalles que no has arreglado. Y yo le he dicho esto a los hermanos y se lo voy a repetir hoy. Usted vino y vino en unión libre al Señor, el Señor te perdonó, te aceptó y alguien te dijo, ¿estabas en fornicación? No. Tú no sabías, pero hoy sí tienes que arreglar tu vida. Ahora tienes que buscar la manera de casarte, de comprometerte delante de Dios y de las autoridades. Lo estoy diciendo con todo mi corazón, porque de esa forma vamos a ir creciendo, vamos a ir perfeccionando. El Señor va perfeccionando nuestras vidas. Antes decía malas palabras y ahora ya no, ¿verdad? Un hermano decía, no, hermano, ya a mí sí me decían, me mentaban la madre, decía alguien, me decían un 10 de mayo, yo le decía un 30 de mayo. Si alguien me agredía, yo lo agredía peor. Yo era tremendo.
Pero ahora ya no, ahora cuando alguien me insulta yo nada más le digo igualmente. Entonces, esa persona tal vez había cambiado un poco, pero necesitaba dejar de decir igualmente, ¿verdad? Tenía que ir perfeccionando. Entonces, los perfectos van a permanecer en la tierra. Bueno, así dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Entonces necesitamos ser perfeccionados por el Señor. Pero el Señor nos va perfeccionando, hermanos, con su palabra. La palabra es espada, hermano. Y a veces la palabra, hermano, usted siente, ay, me pegó el pastor. No, no es el pastor, es la palabra. La palabra le está cortando aquello imperfecto que hay en usted. Aquello imperfecto que hay en mí, inclusive, aunque sea el pastor. Porque como dijo, sí, aunque usted no lo crea, también somos imperfectos. Pero queremos llegar a la perfección. Y el Señor en algún momento nos va a llevar a ese nivel. Pero vamos poco a poco, vamos avanzando. Amén. Proverbios 10:25 dice: como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Hermanos, ¿y quiénes son justos? La Biblia dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Pero dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo por la fe, el Señor nos reconcilia con el Padre. Cuando aceptamos a Cristo por la fe, hermanos, somos justificados, somos declarados limpios, somos declarados inocentes. Fíjense lo que le estoy diciendo. No es que no hayamos cometido las faltas que cometimos. No es que Dios se hizo como que no las vio. No, las vio. Vio nuestras faltas, vio nuestros pecados. Nos vio, hermanos, revolcándonos en el lodo. Pero al momento que volteamos nuestra mirada hacia Jesucristo y venimos a Él y le entregamos nuestra vida en Cristo, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, lo que Cristo hizo al levantarse de entre los muertos, hermanos, a nosotros nos trae justificación. Somos justificados porque ya el Señor Jesucristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Así que, mis hermanos, esto es de bendición. Proverbios 12:7: Dios trastorna a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Mire qué tremendo, hermano. Qué importante es que nuestra casa, nuestros hijos, hermano, yo tengo hijos, ellos tienen sus propias batallas. Hay cosas que hermano, tal vez a mí no me agradan, ¿verdad? Pero, y a ellos tal vez les llama la atención, pero el Señor, hermanos, esta casa, mi familia y la iglesia, hermanos, son una casa de justos. Porque la sangre de Cristo está en el dintel y en los postes de nuestra casa. Y la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. Y yo sé que mis hijos están en un proceso. Están en un proceso, en una batalla. Una batalla que van a vencer en el nombre del Señor. Porque, hermanos, porque estamos pidiendo por ellos. Por eso la casa de los justos permanecerá firme. Y yo lo declaro sobre mis hijos, sobre sus hijos, sobre la iglesia, sobre cada hermano. Tu casa va a permanecer firme. No se va a caer, hermano. Van a venir vientos, van a venir tormentas, van a venir aguas, ríos, van a pegar y van a golpear contra tu casa, pero tu casa no va a caer porque está firme en el Señor. Amén. Así que cuando tu esposo o tu esposa te diga,
nos vamos a divorciar. Repréndalo, hermano, en el nombre del Señor. Proverbios 12:19 dice: el labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Hermano, entonces necesitamos cuidar lo que hablamos, porque eso también, hermanos, es un factor que determina nuestra permanencia. El que seamos parte de los que permanecen. ¿Qué significa veracidad, hija? Ahí el labio veraz tiene que ver con veracidad. El labio que habla verdad. El labio que habla cosas reales. ¿Sí? Ese permanecerá para siempre. Es el valor que nos hace comunicarnos con otros en base a la verdad de lo que sabemos. Fíjese, entonces es importante, hermano, que nosotros tengamos labios veraces, que sepamos comunicarnos con la verdad. Ahora, la verdad hay que saber decirla, porque alguien puede, voy a poner este ejemplo, alguien puede decir, te regalo esta manzana, y otra cosa es darle un manzanazo. Eso es otra cosa. Entonces hay gente que dice, no, yo digo la verdad, yo hablo con la verdad. Así me decían algunos. No, hay que a la gente hay que decirle la verdad. Sí, pero hay que saber decirla, hay que saber hablarla. No se trata de insultar, ¿verdad? Yo he visto predicadores que le dicen a la iglesia, hermano, a esos hermanos le van a pedir cuentas. Gente que le dice a la iglesia, hijos del diablo. A la mecha, hermano, ¿cómo le van a decir a la iglesia que son hijos del diablo? Sino, hermano, entonces el labio veraz, el que comunica una verdad, permanece para siempre. Pero mire bien, no solamente el que habla una verdad, sino el que nosotros, el evangelio que predicamos es verdad. La gente necesita conocer la verdad. Yo le he dado folletos a los hermanos estos días, 30 folletos, para que compartamos un mensaje de verdad. Y si usted usa sus labios para hablar esa verdad, usted va a permanecer para siempre y va a hacer que otros permanezcan para siempre en el Señor. No se preste a las mentiras. No se preste a las mentiras, hermano. ¿Me entiende? No se preste, no preste su lengua al diablo para hablar mentiras. Porque cuando se habla mentiras, está usando el diablo la lengua de las personas y la oreja o el oído de aquel que escucha. Amén. Proverbios 21:28 dice de la siguiente manera: el testigo mentiroso perecerá. Wow. Entonces, hermanos, seamos testigos, pero de la verdad. Mire, a veces, aunque seamos testigos de algo, a veces no hay que decirlo, hermano. Perdón, pues, si eso no le agrada a alguno, pero a veces nosotros queremos decirle a todos, es que yo lo vi, hermano, yo lo vi. Sí, pero a veces es mejor quedarse callado. El testigo mentiroso perecerá, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Aquí, hermanos, habla de testigos. Necesitamos una experiencia con Dios. Hay un canto que me gustaba mucho y me gusta mucho. Y dice: yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz gloriosa de mi Salvador. Fíjese. Entonces, yo soy testigo de lo que he oído, de lo que he visto en mi vida. Por eso es que yo le digo a la gente, hermanos, mire, Dios puede restaurar el matrimonio, Dios puede restaurar las vidas. Si usted dice, yo ya no amo a mi esposo, ya no amo a mi esposa, mire, hermano, le voy a decir esto:
usted puede volver a enamorarse. ¿Cómo lo hizo cuando la conoció? ¿Cómo fue que se enamoraron? Como yo sé que el Señor ha restaurado mi hogar, mi matrimonio, mi familia, hermanos, yo soy un hombre que oyó y vio y recibió un milagro en su hogar. Por eso he permanecido en este dicho, que si el Señor pudo reconstruir mi hogar, puede reconstruir el tuyo, puede restaurar tu familia, puede restaurar a tus hijos. Tienes un hijo drogadicto, tienes un hijo que se está perdiendo, una hija que no quiere nada con el Señor. Ora, pídele al Señor, ámalos, demuéstrale que los quieres. El Señor se va a hacer cargo. Pero permanezca en lo que usted ha dicho. Yo soy hijo de Dios. Permanezca en su dicho. Así dice, mas el hombre que oye permanecerá en su dicho. Permanezca en lo que usted ha creído y ha oído. La palabra que usted ha oído le hace a usted ser un testigo verdadero, un testigo veraz. Así que, mis hermanos, estamos hablando de esta semana del tema los que permanecen. Así que yo quiero invitarle a que usted sea de los que permanecen, hermano. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra es tuya y te suplicamos, mi Dios, que bendigas la vida de mis hermanos, que cada hermano y cada hermana pueda permanecer, mantenerse, Señor, en ti, permanecer en ti y tú en ellos, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, les invitamos para mañana a las 8 de la noche. Estamos comenzando a eso de las 8:10. Discúlpenos que a veces nos atrasamos un poquito, pero les invitamos para que el día de mañana a las 8 de la noche nos estemos dando cita en este mismo lugar, en esta transmisión que tenemos, hermanos. Mañana martes estamos a las 8 con este mismo tema, los que permanecen. Que el Señor les bendiga.